Lo único que puedes hacer es hacerle un guerrero que aprenda a navegar en un mundo que no está diseñado para él. Ser madre de una persona alérgica es vivir con constante sentido de alerta. Se vive muchas veces con ansiedad el miedo ese a una posible reacción alérgica. Las dietas que se usan en la mayoría de colegios llevan caseína, que es una de las proteínas más alérgicas de la leche. Al acuerdo que conseguí llegar en esos principios fue que en la clase donde él estaba yo compraba otras citas. Pero es verdad que las alergias tienen un impacto muy importante en la familia. ¿Por qué? Pues porque hay cambios en la dinámica familiar. A los 6 meses debutó, en el momento que pasamos de la lactancia materna a una leche de fórmula. Ha sido alérgico al pescado, al huevo, lo ha superado, pero actualmente es alérgico a proteínas lácteas, frutos secos, cacahuete y al kiwi. Porque la profesora a mí me dijo que ella no era enfermera, que ella no podía asumir el riesgo que podía tener llevar a una persona como Daniel. Entonces Daniel no fue a esa excursión. Muy buenas de nuevo y bienvenidos al Food Talks de hoy, que hoy tengo el placer de estar aquí con Esther Esteban, que es madre de un niño con varias alergias y que nos conocimos por un webinar que hicimos por la asociación de AEMNA, que luego también entraremos en detalle, y la verdad que se ha implicado al 100% en esta de la entrevista y en compartir su experiencia, y es muy interesante porque va a compartir su experiencia como madre de un bebé que nació con alergias y que ha crecido pues con algunos cambios también, y ahora es evidentemente madre de un hombre ya, ¿no? Que a pesar de que todavía tiene 20 años y a veces todavía está al ala de los padres, pues ya va independiente, y también cómo ha sido toda esta transición para pues vivir, dejar vivir y ayudar a pues a salir adelante a este chico del que vamos a hablar ahora. Así que nada, no me enrollo más, y Esther, por favor, preséntate, comparte tu experiencia un poco y entramos en detalle ahora. Hola Santi, bueno, ya bien has explicado que soy madre de un hombre ya de 20 años, pero es verdad que llevamos conviviendo con alergias alimentarias desde que eres bebé. A los 6 meses debutó, en el momento que pasamos de la lactancia materna a una leche de fórmula, y ahí fue cuando se desencadenó todo. Ha sido alérgico a bastantes más cosas, al pescado, al huevo, lo ha superado, pero actualmente es alérgico a proteínas lácteas, frutos secos, cacahuete y al kiwi. Y una pregunta, es decir, mientras preparamos la entrevista me contabas que era alérgico a frutos secos, pero ¿puede comer alguno o ninguno? Sí, con el tiempo ha tolerado 3, la pipa de girasol, el piñón y la almendra. Al resto es bastante alérgico. Va, Esos 3 frutos secos sí los tolera. porque Es verdad que la proteína láctea sí la aprobó por la lactancia materna y por el intento de leche de fórmulas, pero a frutos secos está sensibilizado porque es algo que nunca ha comido. Se llama así: cuando eres alérgico a un alimento con el que no has tenido contacto, estás sensibilizado. Pero esto se ve, claro, en pruebas médicas, en las pruebas diagnósticas de las alergias, porque claro, él evidentemente no ha comido nunca, salvo estos 3 que ahora actualmente sí tolera. muy bien. Yo me siento muy identificado con él porque, aunque a mí me pasa con otros alimentos, yo hay, por ejemplo, el pescado, soy alérgico, pero hace pues quizá más de 35 años que no como pescado, ¿no? Con lo cual, en los PRIC me sigue dando positivo, y muy positivo de hecho, pero claro, nunca voy a probarlo en la vida real, ¿no? Y una pregunta, ¿cuáles son las reacciones que tiene tu hijo? Bueno, hasta ahora es verdad que la primera reacción es vomitar. Él ha tenido así alguna relación, no ha tenido anafilaxia afortunadamente. Hasta ahora ha tenido la reacción un poco más así importante que ha tenido, que no supimos realmente a qué alimento había sido, porque en apariencia él había comido unos espaguetis con aceite de oliva, simplemente, unos espaguetis cocidos, rehogados con aceite de oliva. Tomó luego un granizado de limón, que es verdad que le garantizaron que no tenía ni los alérgenos ni contaminación, pero a él le dio una reacción importante. Lo primero, él vomita. Es verdad que hasta ahora, siempre que ha tenido reacciones más leves, ha vomitado. Le salen como ecemas, ronchas. Él se siente el estómago un poco, él nota algo, y en esta última reacción que sí fue un poco más fuerte, es verdad que no llegó a anafilaxia, que con el antihistamínico remitió. Se puso, es verdad que se inflamó, muy rojo, las orejas, la parte de la cara como muy inflamada. Fue la vez que él también, él notaba también como picores en el oído.
que a mí luego me han dicho que no son realmente picores, porque es verdad que lo que te produce la reacción es eso, en la garganta, básicamente. Pero ya te digo, él notaba como pinchazos en los oídos, pero se quedó ahí. La verdad, cuando ya llegamos al hospital, después de tomar el antihistamínico, fue remitiendo la reacción. Entonces, anafilaxia hasta ahora, afortunadamente, pues no hemos conocido. Mejor, y esperemos que siga así porque la verdad que tiene que ser. Yo tampoco la he conocido nunca, una anafilaxia fuerte en la que haya tenido que inyectarme el EpiPen, ¿no? Pero supongo que él también es uno de los. Es como las llaves de casa, ¿no? Siempre iba con él. Sí, siempre lleva los dos autoinyectores, lleva su antihistamínico y el Ventolin. Siempre lleva, bueno, el salbutamol, Ventolin, llámalo como quieras, para el caso de, porque él ha tenido siempre asma asociada a alergia, no es asmático, pero alguna vez sí es verdad que tiene como sensación de que le falta algo de aire. Entonces el Ventolin va siempre con él. Claro. Cuando alguna vez que no va a comer, que él está seguro que no va a comer, sí es verdad que no lleva la medicación. Que yo eso sí que tengo lucha con él, porque a mí yo sí quiero que la lleve constantemente, aunque no vaya a comer, pero nunca sabes cómo una reacción se puede desencadenar. Porque puedes a lo mejor haber comido y una reacción tardía por el ejercicio, por estrés, Ujú. por un cofactor, que eso también es algo que nunca se sabe hasta que te pasa. Entonces, bueno, es verdad que en ese sentido siempre la suele llevar, salvo momentos puntuales que ya te digo que él considera que en el trayecto de casa a la universidad o al gimnasio, él cree que no, a lo mejor no hace falta. Pero si no, sí, siempre porta la También es medicación. un poco un engorro el hecho de tener que llevar un kit así, porque el inyector no es pequeño, es como un rotulador grande, ¿no? Y al final, si no vas con una mochila, a no ser que lleves chaqueta, es un poco engorroso llevarlo en el bolsillo, pero sí que es verdad que Y es necesario, al menos, en el, sí, En el caso, perdona que te interrumpa, en el no caso de pasa los nada. chicos es verdad que yo reconozco, nosotras tenemos otra, en ese sentido, más facilidad, porque bolsos normalmente portamos. Vosotros es verdad que es más complicado. Y eso que es verdad que ya está muy generalizado el uso de bolsos en el hombre, pero todavía gente joven cuesta. Los chicos jóvenes es verdad que es un incordio. Ya llevar chaquetas muchas veces, pues bueno, resulta un engorro si vas a una discoteca, si vas a un bar que tienes que dejar los abrigos. Es verdad que la adrenalina dices, él normalmente suele llevar un bolso, pero es verdad que cuando sale la suele llevar en el bolso del pantalón o normalmente en los anorak, que él, pues se busca pues sus estrategias, me imagino, como la mayoría, pero es verdad que la lleve, sea donde sea, pero que la lleve. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo al final me he hecho como un pequeño kit, que es un maletín con unos antihistamínicos y también algún probiótico por el tema de la celiaquía, ¿no? Y la adrenalina sí que la llevo, pero al final yo ahora que estoy viajando solo, pues acabo yendo con una mochila con todo dentro, por si acaso, ¿no? Pero con todo esto que me cuentas, claro, me viene a la cabeza tres preguntas o tres grandes temas, ¿no? Que el primero sería la integración de todas estas alergias a título personal, ¿no? No solo como madre, sino para él y para toda la familia. No sé si tiene hermanos o no. Luego, también el cómo se ha gestionado esto en el colegio, porque ahí es, si me permites decirlo así, es un poco una jungla, ¿no? Porque al final hay muchos niños, los profesores tienen que estar pendientes de todos, pero las personas con alergias quizás sí tienen una necesidad de una atención más especial o no, no lo sé. Me gustaría saber tu punto de vista. Y el tercero es cómo le habéis enseñado a él a compartir esto, porque al final, es decir, yo creo que es muy importante que si tú llevas un EpiPen, un autoinyector de estos, no solo sepas usarlo tú, sino que quien te acompañe sepa dónde está y cómo usarlo también, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado todo esto? Si quieres empezamos por el tema familiar y luego ya avanzamos por el resto. Vale, perfecto, casi mejor y así no dejamos nada por el camino. Bueno, yo tengo una hija que es 2 años y medio mayor que él, no tiene alergias alimentarias. Es verdad que en ese sentido tengo que dar gracias de cómo es, porque en el momento que nació su hermano, es verdad que me tuve que volcar muchísimo con Daniel. Daniel Ujú. se llama, ¿Vale? Laura es mi hija y Daniel Ok. es la persona alérgica. Entonces, bueno, en ese sentido
tengo que agradecer eso, el tener la hija que tengo, porque cuando a una niña de 2 años y medio, que de repente tengas que no abandonarla, pero dejarla muchas veces un poco de lado, pues porque su hermano estaba siempre enfermo, porque su hermano era delicado, porque es verdad que yo creo que es muy general que el tema alergias alimentarias va luego asociado un poco de en los primeros años de vida a un poco de ser delicado. Por lo menos en nuestro caso sí pasó así, asociado a bronquiolitis, mucho tema asmático. Entonces, bueno, Daniel los primeros años de vida estaba más malo que bueno. Ya te digo, yo creo que era asociado un poco, era un conjunto. Tuvo también un par de ingresos hospitalarios, pues bueno, ya te digo que probablemente fuera todo enlazado. Entonces, bueno, pues en ese sentido es verdad que mi hija ha sido toda una ayuda, que es una bendición. Ella se ha involucrado todo, pero es verdad que las alergias tienen un impacto muy importante en la familia. Y no solo es verdad en la persona que lo padece. ¿Por qué? Pues porque hay cambios en la dinámica familiar. Las comidas, las reuniones familiares, pues requieren unos ajustes que son estresantes. Planificar todo con antelación, el cómo vas a comer, dónde vas a comer, una preocupación constante, porque ya te digo que realmente se vive muchas veces con ansiedad el miedo ese a una posible reacción alérgica, tanto en el ámbito familiar, en entornos como en la escuela, en cualquier evento social, cumpleaños. Es algo que, claro, que no tienes control. Ujú. Luego, evidentemente, ¿qué impactos más familiares tiene? Restricciones sociales. Hay muchas actividades o viajes que no puedes hacerlos. Primero, pues porque te da un poco de miedo eso, el cómo ir, el dónde ir. Nosotros siempre que hemos viajado, por ejemplo, lo hemos limitado a apartamentos, Ujú. sitios un poco controlados, pues sabes que vas a poder tú gestionar su comida. Claro, porque Eh, el mm, tema de las alergias, a ti como madre, supongo que te ha generado. Permite que lo diga así, ¿eh? Yo no soy padre, pero quizá me lo imagino así, ¿no? Un hijo lleva trabajo, pero un hijo alérgico quizá lleva un poquito más de trabajo porque cuando tú lo dejas, no sé, con los abuelos, si el niño no tiene problemas con la comida, pues te despreocupas porque le van a dar seguro cosas buenas, pero cuando está con abuelos, la familia o lo que sea, estás siempre alerta, ¿no? Es decir, no puedes conseguir acabar de delegar todo esto porque estás con un poco la tensión de ahí si se olvidan o ahí si hay una contaminación cruzada o lo que sea, ¿no? exacto, tú lo estás diciendo. Ser madre de una persona alérgica es eso, es vivir con constante sentido de alerta. Es una mezcla de eso, de una preocupación permanente. Quiero decir, todas tenemos el sentimiento de proteger a los hijos, pero es verdad que nosotros somos como guardianas en un mundo de posibles riesgos invisibles. Cada comida, cada reunión social, cada viaje, pues eso es una planificación cuidadosa. Es un acto de fe o confianza en los demás, lo que acabas de decir. Y eso, y el de estar constantemente así con el pensamiento de que cualquier error pequeño puede tener graves consecuencias. Entonces, claro, los miedos pues son profundos, son pues enormes. Siempre, quiero decir, en la vida normal eh, con mi hija, pues igual, yo tengo las preocupaciones como una madre, pero es verdad que con un niño alérgico o un hijo alérgico, pues estas preocupaciones se incrementan, ¿sabes? Por miedo a accidentes o descuidos, miedo eso, sobre todo el entorno, porque es verdad que la persona alérgica nace alérgica y yo sé que el fallo no va a estar en esta persona, en él, el fallo va a estar en el entorno, en algo, pues por confianza o porque si a ti te están diciendo a lo mejor que esta comida no tiene nada, tú en principio ves que no tiene nada, pero puede tenerlo, ¿sabes? Que yo sé que en él no va a estar el problema, va a estar en el entorno donde puede haber ese riesgo. A nivel familiar nos tocó también los debutos con alergia. Nosotros nos pasó hace 20 años, la información era, era bastante más escasa que ahora. Nosotros salimos del hospital con un diagnóstico de alergia y dices, ¿y ahora qué? ¿Y esto qué es? Primero yo dije, ¿y esto qué es? ¿Existe la alergia a la leche? Entonces ya, bueno, pues empiezas a leer, remóntate a 20 años. Empiezas a intentar, pues eso, un poco, te dan una lista de unas SES y buscar en qué alimentos puede comer. Ahora es verdad que hemos avanzado, el tema de etiquetados está un poco más, pues se ha avanzado bastante en estos últimos años y desde la ley eh, sobre todo más, pero es verdad que es una odisea. Ya te digo que
que es complicado por eso, porque la preocupación de madre, pues se hace, pues eso, no sé, tienes que tener las alertas permanentemente. Claro, y esto no solo afecta a casa, que es decir, en el núcleo familiar más cercano, padre, madre, hermana, Mm, Daniel, ¿no? Esto es sí. más fácil de controlar porque al final es de un día a día y con el tiempo esa curva de aprendizaje pues se vuelve más plana y más fácil, ¿no? Porque además se interioriza siempre. Pero luego esto hay que llevarlo al colegio. Él, por ejemplo, se quedaba a comer allí, el desayuno, todo esto, ¿cómo lo comunicaste a los profesores para poder estar tú también tranquila, ¿no? Bueno, yo vivo en una ciudad que Valladolid, bueno, no es muy grande, pero tampoco es una ciudad pequeña. Pero es verdad que cuando nosotros, Daniel empezó el colegio, aquí no se oía, yo decía, sí, es que parece que no hay niños alérgicos en Valladolid, que lo sabría seguramente. Pero es verdad que en el colegio, por ejemplo, la primera medida que yo pedí fue porque las tizas que se usan en la mayoría de colegios llevan caseína, que es una de las proteínas más alérgicas de la leche. Y las Yoto Robert Color, que es la que se usa en la mayoría de colegios porque debe ser que genera menos polvo o porque le gusta a los profesores por el tacto. No sé realmente la razón por la que en la mayoría de colegios se usa esa tiza. Pues claro, tiene caseína. Entonces yo pedí que no se utilizara esa tiza en el colegio. Claro, es verdad que no lo entendieron, me miraron como si yo estuviera pidiendo algo muy raro o algo anormal. Entonces, al acuerdo que conseguí llegar fue en esos principios fue que en la clase donde él estaba yo compraba otras tizas. Los primeros años, yo creo que fueron un par de años, yo estuve comprando las tizas de la clase de Daniel. Luego es verdad que llegó ya una profesora que dijo que esto era inaudito, que las tizas las tenía que comprar el colegio, pero solo se cambiaban donde estaba él, en las clases de Daniel. El resto del colegio seguía usando las tizas yo todo Robert Color. Claro, ¿Sabes? Y luego, a nivel profesorado, los primeros años, por ejemplo, sí tuve suerte. Es verdad que la profesora desconocía el mundo de las alergias, pero ella se preocupó mucho por Daniel. Sus compañeros, compañeras, es verdad que también se involucraron muchísimo con Daniel. Él no faltó a ningún cumpleaños, a ninguna celebración. Es verdad que no podía comer nada, siempre llevábamos su comida, pero los niños sabían que si comían, pues pizzas, sándwiches, lo normal que se come en las meriendas de niños cuando vas a los cumpleaños. Ellos sabían que las manos se las tenían que lavar antes de jugar o tocar a Daniel. Y es verdad que nunca le dio ninguna reacción y no faltó a ninguna. Ellos también, ya te digo, yo creo que los niños al final, cuando se educa desde el principio, son empáticos, no suele haber problemas. Es verdad que a nivel padres y madres, bueno, pues tampoco hacían la mayoría nada especial por integrarlo en el sentido de decir, bueno, pues vamos a llevar algo diferente a Daniel cuando se llevan los cumpleaños por galletas, pasteles, chocolates. No había tampoco, había algunos que sí intentaban, por ejemplo, buscar algo que pudiera tener alguna alternativa a Daniel, pero es verdad que yo entiendo también que no es fácil cuando no conoces el mundo alergia. sí, Entonces, bueno, supongo que aquí también mm, hay un poco el, es una línea un poco borrosa, ¿no? Es decir, el riesgo de traer algo para Daniel y que lo haya hecho mal y hacerle daño al niño e integrarle, ¿no? Esto a mí me pasa también con todas las alergias que tengo y demás y en parte entiendo a las personas que no lo hacen, pero en parte me hace sentir como excluido, ¿no? Porque al final todos están ahí disfrutando de los croissants, las pizzas y demás, y yo no puedo, y siempre hay ay, es que me he olvidado, o lo siento, Santi, no vas a poder, ¿no? Solo había algunos el que me traían pobrecito. una caja para mí, ¿no? Sí, sí, esto es... Sí, a mí la frase de pobrecito, pobre Daniel, el pobre Daniel era pobre, como decir, bueno, que es una pena, pero tampoco he hecho nada para que él pueda, que había opciones esto de las golosinas, por ejemplo, a nivel golosinas, a nivel, pues siempre hay opciones. Es verdad que la única vez que una mamá de una niña intentó integrarlo, justamente compró un zumo de con leche. La profesora se despistó y se lo dio. Lo que pasa es que es verdad que la reacción fue leve. Vamos, él enseguida vomitó. Yo llegué, creo que batí mi récord de velocidad en llegar al colegio para darle el antihistamínico y no fue a más. Afortunadamente ya te digo que simplemente con el vómitos
el niño encontrarse así un poco mal y el antihistamínico y lo salvamos. Así que por eso te digo que muchas veces a lo mejor, pues eso, el desconocimiento te hace cometer errores y despistarse la profesora, que fue yo creo la única vez que ella se despistó pensando que era un zumo apto para Daniel. Pero lo que te decía, yo me acuerdo, es que lo tengo grabadísimo de estar yo cuando era pequeño también era como Daniel, ¿no? Tenía que hacer el Ventolin, tenía que tener cuidado con el gluten, también con el pescado y otras alergias, algunas frutas y demás. Y me acuerdo que cuando me iba de convivencias, pues cada noche venía el profesor o el monitor de turno a hacerme el tratamiento, ¿no? Es decir, mis padres me preparaban mi maleta con la ropa y demás, pero les daban un maletín a los profesores con antihistamínicos y medicación, el Urbasón, que en esa época, al menos a mí no me habían recetado el autoinyector, a mí me habían recetado unos polvos con un suero y una aguja para inyectármelo, que yo cuando empecé a viajar por trabajo le dije al doctor, oiga doctor, yo no me puedo hacer a jugar, es decir, yo no me puedo poner a jugar a laboratorios cuando me esté ahogando, yo necesito algo más ágil, ¿no? Y luego me dieron esto. ¿Cómo gestionasteis vosotros con los profesores para las convivencias o las excursiones? ¿Se lo llevaba él mismo? ¿Él sabía gestionárselo? ¿O vosotros también dabais instrucciones al profesorado? Sí, nosotros es verdad que intentamos, bueno, en las excursiones que él hacía eran de día, es verdad que tuvimos, hasta segundo de la ESO no pudo ir a una excursión de más de un día. Primero, al principio es verdad que nosotros también limitamos un poco esas opciones. Pues, por ejemplo, a una granja escuela, pues nosotros consideramos que no era el mejor sitio para ir. Pero luego, en un viaje que hubo, la profesora era un par de días, 2 o 3 días de estancia fuera de casa y es verdad que no fue porque la profesora a mí me dijo que ella no era enfermera, que ella no podía asumir el riesgo que podía tener llevar a una persona como Daniel. Entonces Daniel no fue a esa excursión. ¿Qué hicimos? Bueno, vale, lo aceptamos, quiero decir, dentro de nuestra rabia, mi pena, porque él no pudo ir a esa excursión, porque sobre todo sufres por él, y porque dices, "Jo, se está perdiendo oportunidades, porque muchas veces crees que, pues eso, que ahí, yo hay veces que te preocupas por ellos porque crees que a lo mejor o no encajan o quedan aislados. Entonces, bueno, esa es una preocupación que he tenido sobre todo ya en esa edad de adolescencia. Entonces, pues en ya digo, esa excursión no pudo ir porque la profesora que iba al cargo no aceptó que ir. Entonces, claro, el tema medicación, con los autoinyectores tenemos problemas, que eso también es verdad que a nivel escolar hay mucha discusión con el tema docentes, porque ellos dicen que no son enfermeros o enfermeras para poner un autoinyector a un niño. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta, y es una labor que estamos haciendo importante en la asociación, que es el de que la adrenalina es una medicación de rescate, no es un medicamento. Cuando un niño está enfermo, tú lo dejas en casa, pero cuando a un niño le da una reacción alérgica, tú tienes que actuar porque le estás salvando la vida. Es cuando, ante el tema de la RCP, parece que nadie nos asustamos. Y cuando alguien aplica una RCP, quiero decir, tienes que tener ciertos conocimientos porque ahí sí puedes hacer daño a la persona. Pero poner un autoinyector no causa ningún mal a la persona a la que se la pones. Quiero decir que tienes mucha más ventaja, que es toda, que es poderle salvar la vida, y el no hacerlo cuando además no necesitas ningún requerimiento, ninguna formación, más que saber cómo se pone, que es fácil el uso, tú lo sabes, y nosotros insistimos en que es muy fácil, solo hay que tener interés en quererlo aprender, cómo se Claro. pone un autoinyector. Además, el autoinyector lleva las instrucciones ahí escritas Claro, y claro, y que no te requiere un lugar específico, no, la aguja solo sale cuando ya has presionado en la persona. Quiero decir que, pero es verdad que te sigues encontrando como muchos impedimentos. Y yo ahí en ese caso me lo encontré. Es verdad que después, un par de años después, en otra excursión un poco más larga del instituto, es verdad, del colegio, un profesor dijo, no te preocupes que yo me hago cargo que él va a ir y tal. Y es verdad que fue, no hubo ningún problema. Y ahí pues dices, Colín, pues, ¿de qué depende el poder ir o no? La implicación de la persona que tienes delante. Es decir, que el profesor o profesora quiera hacerse cargo. Pero es verdad que muchas veces excluyen,
este tipo a estos niños con estas patologías simplemente por el miedo a que pueda sufrir una reacción, porque es verdad que hay que comer al mínimo 3 veces al día. Estamos expuestos constantemente. Entonces, bueno, es una razón muy fácil de decir, es que no, es mejor que no venga. Esto, Luego ya de, luego ya de mayor, ya en el instituto también ha ido al Camino de Santiago. Bueno, pues ya fue diferente, pero en el colegio es verdad que no, que fue mucho más limitado. Pero yo creo que era por eso, falta un poco de falta de formación y falta de quererse implicar por el profesorado del colegio. y esto, antes de hablar un poco de los viajes y demás, háblame Mm. un poco de la asociación, de cómo conocisteis la asociación y sobre todo también de si a través de la asociación ayudáis a los colegios a tener mayor conocimiento sobre este tema, porque al final no estamos hablando solo de, y te lo digo como alérgico, también, es decir, de haberme sentido excluido en según qué actividades, de haber tenido que irme por no contaminarme o por mi salud, ¿no? Para protegerme a mí mismo, en según Mm. qué tipo de situaciones o actividades se querían hacer en grupo, ¿no? Pero, o simplemente no comer. Pero al final no solo estamos hablando de proteger al alérgico como persona, pero es algo que tiene un impacto mucho mayor, porque al final esa persona alérgica también es persona y quiere formar parte de un grupo que es el mismo que le excluye, ¿no? A veces. ¿Esto cómo se gestiona desde la asociación? Pues bueno, yo la asociación la descubrí, ya te he contado que cuando salí del hospital, claro, la información era mínima. Unos años después, en una de de las revisiones del hospital, pues encontré un cartel de AEUNA, de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex. Y dije, anda, digo, pues existe. Y ya fue como contacté, me hice socia y llevamos ya unos cuantos años. Estos últimos años me he implicado un poco más con la asociación. Ahora mismo soy vocal de la junta directiva. Y bueno, yo creo que, ¿qué hacemos? Claro que damos formaciones, informamos, arropamos a las familias con alergias. Creo que se hace una labor importante, además muchas veces no visible, porque es verdad que ahora estamos en el mundo de la digitalización que parece que lo que no se ve no se hace. Ahora simplemente cualquier persona sale por redes, se hace viral con cualquier cosa, parece que hace más, y en cambio las asociaciones, que al final somos una asociación de personas voluntarias, la mayoría, padres, madres de niños o ya no tan niños alérgicos, y el trabajo que se hace por detrás con las administraciones, con todo lo que se ha ido consiguiendo a favor de todo el colectivo alérgico, yo creo que es una labor que muchas veces, ya te digo, no se reconoce por parte de la sociedad. También lo que me encontré una vez es el uso de la palabra alergia de forma banal, ¿no? Me acuerdo, estaba en un hotel en Ribadeo, en Galicia, y íbamos a cenar y yo le dije al camarero que quería evidentemente carne, ¿no? Pero le comenté, oiga, que yo soy alérgico al pescado, por favor ténganlo en cuenta, cuidado en la cocina, porque puedo tener consecuencias muy graves, ¿no? Y el camarero dejó de escribir y me preguntó, ¿eres alérgico o no te gusta? Porque no es lo mismo que seas alérgico que no te guste, porque si yo digo alergia en la cocina, esto tiene un impacto ahí dentro que no es lo mismo que no te guste, porque he visto a gente alérgica al tomate que luego jugaba con la ensalada, ¿sabes? Y no, yo le enseñé el autoinyector, le dije, no, yo voy en serio, pero claro, esto al final el uso sin pensar de una palabra tan importante, ¿no? A veces puede hacer daño a otros. Y Sí, 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 que yo creo que eso también es lo que está costando por que la sociedad entienda la importancia de las alergias por el mal uso que se ha hecho. O porque es verdad que cada vez hay más población alérgica, pero no es lo mismo que te pique un poquito la lengua, que digas, ay, soy alérgica al melocotón. Ay, porque me pica un poco cuando lo como. Que es verdad que hay mucha gente con esa condición alérgica que tiene posiblemente una sensibilidad, algo, pero no le produce una reacción grave. Entonces, claro, se banaliza el concepto alergia y luego, bueno, la mezcla con la intolerancia. Es una locura por lo que te digo, de falta de formación. Pero es verdad que el sector hostelero es complicado de formar porque la movilidad del personal laboral, del personal de la hostelería
es constante. Entonces, claro, muchos empresarios dicen, yo no puedo estar formando a cada persona que entra a trabajar, porque a lo mejor le formo y se me va a los 3 meses. Pero es verdad que también poco a poco se está dando pasos de, por lo menos, empatía. En lo que tú dices, el preguntar, ¿eres alérgico? Y el intentar hacerte una comida con tus condiciones. Que eso sí, es verdad que de vez en cuando estamos encontrando como más gente en ese sentido de decir, no, no te preocupes, yo te hago. Hay casos que lo que tú dices, que también mucha gente juega con el concepto, va, pues no me gustan las lentejas, en los colegios pasa. Mucha gente pone que mi hijo es alérgico a las lentejas porque no le gustan las lentejas y no quiero que pase mal rato el día que ponen lentejas en el colegio. Y eso, claro, evidentemente nos perjudica. Pero ¿cómo lo puedes evitar? Quiero decir, la solidaridad humana. Ahí no, tampoco podemos hacer más que la gente que no es alérgica sepa realmente lo que es la alergia y lo que puede conllevar una alergia. Totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo porque al final, bueno, Daniel se va a encontrar con esto si es que no se ha encontrado ya y también él por un poquito no pasa nada, ¿no? Cosas así que al Mm, final creo que en parte es responsabilidad de las personas alérgicas de compartirlo y hacer esa pedagogía, ¿no? Pero también es lo que has dicho, ¿no? La empatía y la solidaridad de la gente ya no depende de nosotros, así que bueno, vamos a ver si con el tiempo, ¿no? Esto mejora. Viajes. ¿Cómo hacéis o hacíais para viajar? Bueno, el tema viajes, ya es verdad que lo que te he comentado, que cuando tienes alergias alimentarias y sobre todo ciertas alergias, ya te digo, el tema de proteínas lácteas, los frutos secos, cacahuete, te limita mucho porque en la mayoría de comidas lo que no lleva lácteos lleva frutos secos y si no las dos cosas. Entonces, es verdad que el comer fuera es muy complicado. Nosotros, ¿cómo lo hemos gestionado siempre? Pues yendo a apartamento. Yendo a apartamento, que ahí sabes que hay supermercados, puedes comprar comida fresca y puedes hacer tu propia comida. Cuando hay opción de poder comer fuera con él, pues llamas, preguntas, insistes, si hay algo. Nosotros es verdad que también, como familia alérgica, tampoco, yo creo que también no puedes ir exigiendo. Quiero decir, a mí con que le hagan unos huevos y unas patatas fritas, yo no tengo tampoco necesidad de que ese día me hagan un menú elaborado para Daniel. Con que él pueda comer y él coma a gusto y comamos tranquilos, yo soy feliz. Tienes toda la razón. Como alérgicos, creo que si alguien nos hace un plato aparte es perfecto. Y si alguien nos puede hacer un plato más elaborado aparte, es aún mejor, ¿eh? Pero al final, cuando viajamos, la parte gastronómica queda un poco más olvidada y nos centramos más en el resto de la cultura del lugar que visitamos, ¿no? La arquitectura, las tradiciones, etcétera. Pero la gastronomía es la que no, ¿no? Pero al final, que te adapten, pues te hace sentir bien y te salva también el viaje, ¿no? Sí, nosotros este verano pasado fuimos a Nueva York. Es verdad que es así como el primer viaje que hemos hecho como más lejos del ámbito cercano que te decía, de apartamentos, de la playa, España. Bueno, es verdad que, ya te digo, nosotros a nivel familiar sí hemos limitado mucho el tema social en ese sentido de el tener que comer fuera, pues un poco por lo que te estaba comentando, que el tener alergia a proteínas lácteas, frutos secos, cacahuete, es una mezcla un poco complicada para comer fuera, cuando en la mayoría de comidas lo que no lleva lácteo lleva frutos secos. Entonces, bueno, es, pero tampoco nos podemos meter en una burbuja. Y ahora, por ejemplo, Daniel, que ya es una persona adulta, que también yo quiero que viaje, que se mueva, no en un futuro laboral, pues tampoco sabemos dónde va a tener que ir, o por placer. Quiero decir que tampoco puedes cerrar a un niño. Lo único que puedes hacer es hacerle un guerrero que aprenda a navegar en un mundo que no está diseñado para él, porque eso es así. Pero le tienes que empoderar de herramientas para que él pues vaya sorteando todo lo que se le vaya presentando. Entonces, bueno, este año nos fuimos a Nueva York. Es verdad que cogimos un apartahotel, un hotel que tenía cocina en la habitación. Luego tenía una cocina estupenda fuera de la habitación que la hacíamos allí, pues un poco también por comodidad en la habitación de no cocinar.
¿Qué hacíamos? Pues él evidentemente se hacía su comida, un bocadillo, nos lo llevábamos, nos pasábamos, hacíamos todo nos recorrimos Nueva York de arriba abajo. Nosotros, las otras tres personas que formamos la familia, que no tenemos alergias alimentarias, pues comíamos. Es verdad que descubrimos la gastronomía americana, y él, bueno, pues lo hicimos así. Él con su comida, cuando volvíamos al hotel, él también se hacía su cena. Es verdad que encontramos un supermercado estupendo en Nueva York. Bueno, habrá muchos más. Nosotros con uno que encontramos fue suficiente porque vimos que tenía un montón de productos sin alérgenos, incluso tenía helados. Así que dijimos, bueno, pues Daniel va a estar feliz porque podía comer y encima incluso capricho de un helado, si quería, porque tenía, lo que pasa que es verdad que lo tiene, es que comer en el hotel, que no te puedes decir y lo como a cualquier momento del día. La comida la gestionábamos así. Y yo, es verdad que unos meses antes del viaje estuve navegando, buscando información como loca de posibilidades de cosas que él pudiera comer, de pues helados o donuts, cosas, si había alguna posibilidad en Nueva York. Y es verdad que yo había descubierto una marca, una casa, una franquicia que sí ponía como que tenía, por lo menos sin frutos secos, pero claro, a mí me quedaba la parte láctea. Ujú. Entonces, tampoco dije, no vamos a ir a Nueva York a arriesgarnos. Y no la busqué, pero uno de los días la encontré y dije, voy a preguntar. Y efectivamente tenía una sección de donuts sin lácteos, sin frutos secos, sin cacahuete. Así que mira, le pude comprar donuts, y Daniel tuvo ahí su momento también premio que dices, parece que es una tontería, que a lo mejor cualquier persona puede decir, jolín, qué cosa más ridícula, con poco se conforman. Pero que una persona con estas alergias llegue a una gran ciudad y pueda encontrar un donut, cosa que, por ejemplo, aquí en España, en donde nosotros vivimos, salvo el panadero donde muchas veces compramos el pan, que es verdad que de vez en cuando le hace unos donuts para él. En tema repostería, Daniel no puede comer nada, salvo que él haga yo algo en casa. Claro, es que al final el otro día, o sea, la última entrevista que compartí, entrevistaba a una pareja que viajaron conmigo durante 3 meses, desde Ujú. Finlandia hasta Hungría, y ellos no tienen alergias, pero vivieron mis alergias, ¿no? Porque comíamos juntos, salíamos por ahí juntos, etcétera. Y el chico, o sea, la chica es vegetariana y el chico lo dijo, ¿no? Es decir, yo ahora valoro más la carne porque como menos. Con lo cual, cuando encuentras un sitio donde puedes comerte un helado o un donut o lo que sea, eso es oro. Y la gente no lo Sí, entiende porque los que no tienen o sea, a la gente le es más difícil de entender porque los que no tienen este problema no piensan en él, que es normal, ¿eh? eso es. Y Sí, no le dan ese valor, pero ese donut. O sea, y probablemente barato no sería, pero esos dólares que os gastasteis en ese donut y verle la cara a Daniel y él poder exacto. formar parte de vuestro disfrute, porque vosotros también comeríais otro donut, ¿no? Eso no tiene precio, creo yo. Sí, sí. Eso es que es verdad, las personas que no tenemos alergia alimentaria, es verdad, no te das cuenta que es una cosa tan simple como nosotros esa necesidad la tenemos cubierta, sea donde sea, cualquier hora. Una persona con alergias alimentarias, no. Simplemente cuando un chico de joven como él sale de su casa, con sus amigos en una ciudad, dime tú qué puede comer si sale a las 4 de la tarde, vuelve a las 6 de la mañana, te voy a poner así un horario muy amplio. Hay muchas veces que lo que ha comido en casa y hasta que no vuelve, no puede volver a comer. Porque dime tú en qué establecimientos puedes comer un chaval joven o adolescente en una ciudad o en un pueblo o Sí, sí. donde sea. De hecho, Es, o en unas ferias. O sea, tú o en has unas puesto un ferias. rango horario muy amplio y lo primero que me ha venido a la Sí, cabeza son los churros con chocolate que se comían mis amigos a las 6 de la mañana antes de exacto. volver a la cama, ¿no? Y yo eso nunca pude hacerlo. Y esto, pues, es una cosa que tienes que aceptar sí o sí y seguir con ello. Yo, antes de terminar la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta y luego te pediré una última petición, que es la que pido a todos los entrevistados, que es un consejo, ¿vale? Pero para el vuelo, yo me acuerdo, yo por trabajo tenía que hacer bastantes viajes y en uno de ellos volaba desde Tel Aviv a Barcelona.
Y en Israel hay un snack que se llama Bambas, que está hecho a base de cacahuetes. Son como los ganchitos, pero está hecho de cacahuete. Y en el avión, la azafata antes de despegar dijo, oiga, si alguien tiene bambas, o sea, lleva bambas, por favor que no las abra porque hay alguien que es muy alérgico al cacahuete y podría tener problemas. ¿Tuvisteis que informar o fue difícil comunicar a la aerolínea sobre las alergias de Daniel? ¿Pudo comer él durante el vuelo o tuvo que traerse la comida? Mira, en el vuelo de ida no nos dejaron, el check-in no lo pudimos hacer hasta 24 horas, entonces es verdad que yo pude, con la compañía que viajamos, yo solo pude chequear que él era alérgico a cacahuete. No me dio opción ni de proteínas lácteas ni de frutos secos. Es decir, cuando llegamos al embarque, y claro, no podíamos elegir menú, pero simplemente me dejó solo marcar la opción de que era alérgico a cacahuetes. Cuando llegamos al aeropuerto, para tomar el vuelo, es verdad que me acerqué yo lo más pronto que pude a la mesa de embarque. Comenté que él tenía alergias, me dijeron que estaba bien, que iban a intentar que el pasaje lo comunicara para que se evitara comer frutos secos. Y es verdad que lo hicieron. Avisaron de que había dos personas con alergia, habría otra persona con alergias, que se evitara comer frutos secos. Nos sirvieron frutos secos. Es verdad que sirvieron pizza, que gracias a Dios él no reacciona por inhalación, por lo menos hasta ahora no ha obtenido ningún efecto por inhalación, pero claro, sirvieron pizza, había un rato que olía a queso, ya te digo, él no reacciona, entonces bueno, pues no pasa nada, pero sí, ya te digo, en ese sentido el pasaje, bueno, pues comunicaron, lo que pasa el tema del menú, en el viaje de ida no pudimos hacer nada. La persona del embarque es verdad que nos dijo que intentáramos siempre con antelación ponernos en contacto con las compañías aéreas. Lo que pasa es que no siempre es fácil. Nosotros es verdad que recibimos en la asociación con muchas peticiones de familias que no es fácil el contactar con las aerolíneas con antelación para expresar el tema de alergias y el tema menús. En la vuelta sí pude marcar las alergias. Si lo dijeron, había mucho ruido en cabina y no se oía nada de lo que dijo el piloto, entonces no sé si avisaron de las alergias. Le trajeron un menú especial que se supone que era vegetal, que no llevaba, lo que pasa es que no nos atrevimos a que lo comiera. Nosotros llevábamos su comida, hicimos pues un bocadillo tanto a la ida, a la vuelta, para el viaje, no nos atrevimos a que lo comiera. Ahí esa parte es verdad que todavía hay cierta desconfianza con las aerolíneas. Se está trabajando, nosotros estamos trabajando incluso con ellas para el tema de por lo menos que los 14 alérgenos de declaración obligatoria aquí en Europa se quiten y los menús sean claros, los ingredientes los declaren bien, para evitar un poco lo que todavía de vez en cuando pasa, que hay sustos serios en los aviones. Sí, sí, Entonces, a mí ya me digo, pasó, de hecho. sí, Yo volaba a Estados Unidos. La aerolínea no es importante, pero yo había informado de mis alergias, que es gluten y pescado, y lactosa y otras, bueno, intolerancia a la lactosa, otras cosas que tengo, pero básicamente lo importante en ese vuelo era el gluten y el pescado, ¿no? Y me sirvieron el menú sin gluten, pero el menú sin gluten solo pone menú sin gluten, sí. y era merluza. Y cuando abrí el tupper, me vino el vapor a la cara y se me empezó a hinchar el labio. Por eso lo detecté ahí, ya se quedó en un sustito, ¿eh? Pero estábamos a 10.000 metros de altura en medio del Atlántico, ¿sabes? Ahí mm, yo no quería ser el protagonista de hay un médico en el avión, ¿sabes? No, Esto es exacto. muy delicado. Sí, sí. Sí, la mayoría de, mira, hace poco en la asociación hemos hecho un viaje, una encuesta sobre viajes en avión y un poco los resultados han sido eso. Primero, la desconfianza. Y es verdad que hay muchas situaciones desiguales dentro de las mismas aerolíneas. Hay situaciones muy favorables y situaciones muy desfavorables, opiniones con la misma compañía, ¿eh? Ya te digo, entonces no es decir esta compañía trabaja mejor, esta no. Depende, yo creo que depende al final de las personas que están delante de ti, de tu caso, y que actúen o empaticen un poco con la condición alérgica. Pero es verdad que la mayoría de personas que hicieron la encuesta afirmamos que dudábamos y que no comeríamos la comida del avión, salvo que nos lo aseguraran
mucho y con todo eso lo pondríamos un poco en suspenso. El tema de arriesgarte a comer la comida. Sí, pues que si te pasa algo ahí arriba, Claro, estás claro, vendido. O sea, no. Sí, sí, sí. Aunque las es azafatas así. deberían ser capaces de administrar inyecciones y primeros auxilios, ¿no? Pero vamos a ir a Se los... está trabajando y nosotros, ya te digo, como asociación estamos trabajando para conseguir que las compañías aerolíneas se impliquen más, formen también a todos sus trabajadores, se intente llevar adrenalina. En algunos aviones si la llevan, hay muchos creo que todavía no. Y el tema de menús, pues lo que dices, que por lo menos estén los ingredientes claros y que se pueda leer y sean fehacientes. Perfecto. Pues, Esther, primero de todo, muchísimas gracias, pero antes de terminar, me gustaría cerrar la entrevista pidiéndote un consejo para quien haya visto la entrevista. Tú como madre de una persona multialérgica y con alergias severas y que entre ellas, digamos, restringen la dieta de forma considerable, ¿qué le recomendarías no, no recomendar, perdón, qué le aconsejarías a otra familia que tienen un bebé que empieza a presentar síntomas como los que presentaba Daniel para que su curva de aprendizaje, digamos, sea más rápida y aprovechando tu experiencia? Pues a las familias que debutan, pues paciencia, que busquen ayuda, que yo creo que todos la hemos buscado, la hemos encontrado muchas veces, pues eso, con las familias que hemos vivido y vivimos lo que ellos. Eso sobre todo a las familias que debutan, que es un camino largo. Hay en muchos casos que afortunadamente el camino es más corto, en otros es muy largo. El mío lleva 20 años y aquí sigue. Y a las familias que nos enfrentamos ahora a la siguiente etapa de vida, que es adolescentes, jóvenes que se nos van ya la figura de mamá gallina, que al final yo creo que era como más protegido, por lo menos es el pensamiento que tengo yo, de que parece que los tienes y los tienes como más protegidos, pero la vida tiene que continuar, que al final lo que hay que encontrar es un equilibrio, es permitirle crecer y explorar, eh, y intentar eso, buscar ese equilibrio para que ellos evolucionen, se fortalezcan y al final hagan su propia vida. No hay otra. Lo que pasa que eso, que el miedo está ahí, pero es eso, lo resumiría en eso, es encontrar un equilibrio entre la preocupación y la necesidad de permitir que tu hijo crezca pues con seguridad e independencia. Yo creo que un poco resume un poco Perfecto. la situación en la Muy que bien. yo ahora mismo por lo menos estoy. Pues muchísimas gracias, Esther, y ya lo habéis visto, es decir, tener alergias, la verdad que es un reto añadido para a la hora de ser padre, madre e incluso de ser persona, ¿no? Pero como ha dicho Esther, buscad información, buscad ayuda para encontrar ese equilibrio. Y algo que me ha gustado mucho es que somos guerreros para navegar un mundo que no está hecho para nosotros. Y esto es, creo que, uno de los destacados de esta entrevista que tiene mucha razón Esther, porque creo que como padres, yo cuando lo sea también intentaré hacerlo, ¿no? Pues si mi hijo tiene alergia sobre todo, pues ayudarles a entender que no están solos, pero que también cómo sobrevivir, cómo compartir y cómo comunicar para que su vida sea mucho más fácil. Así que tengamos en cuenta la importancia de las alergias, la importancia de la palabra alergia y a la hora de comunicarla, y con paciencia, ayuda y equilibrio, pues todos vamos a poder volar muy bien. Muchas gracias, Esther, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia, y espero poder colaborar con vosotros otra vez en el futuro, igual que hicimos en ese webinar, para seguir dando a conocer el reto de vivir con alergias. Muchísimas gracias a ti. Creo que tu labor es muy buena, así que adelante y ya sabes que las puertas abiertas las tienes por eso, porque yo creo que podemos ayudarnos mucho en ese sentido. Tú, pues como persona más joven, nosotros como padres, madres de gente como tú, ya casi.
Así que creo que eso, que se puede lograr, que estamos en el buen camino de que al final las alergias sean consideradas una enfermedad crónica, una enfermedad seria, que con algo tan simple como comer, que lo hacemos 3 veces al día por lo menos, una persona puede tener riesgo de vida. Totalmente. Esther, muchas gracias y espero Gracias. vernos pronto de nuevo. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Chao.